Primero que todo, muy buenos días a todo el público asistente. Gracias al doctor Mauricio por la presentación, a la organización del doctor Carriazo por tenernos en cuenta para este evento. Pues después de 3 presentaciones ya un poco difíciles, así que los invito, si se quieren estirar, se estiran. Si quieren comerse el dulcecito que le tienen allá afuera, que les suba el azúcar, para que estén muy atentos a esta presentación. A mí me interesa captar la atención de ustedes. ¿Por qué? Hay muchas alteraciones sistémicas, muchas enfermedades que generan daño en la agudeza visual. Entonces, cuando el paciente llega a su consulta, por lo general, lo que suelen hacer, no digo que es todos, hacen su diagnóstico, luego le generan una fórmula, le mandan su lente y listo. Y no es así. Como les había dicho, las enfermedades sistémicas generan alteración en la agudeza visual. ¿Cuáles son las principales causas? Hay causas metabólicas y endocrinas, vasculares, autoinmunes, infecciosas, neoplásicas, que son los cánceres, congénitas, traumáticas, drogas e idiopáticas. Yo no les voy a hablar sobre todas estas, voy a mencionarles las más importantes de cada una. Entonces tenemos que dentro de las enfermedades metabólicas endocrinas se encuentra lo que es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad que hoy en día es una total pandemia, es totalmente catastrófica. Hay en el mundo aproximadamente 250 millones de personas con diabetes mellitus actual, y se supone que para el 2030 habrá más de 350 millones de personas con diabetes. Es una enfermedad que se caracteriza por el aumento de la glicemia, o sea, del azúcar en la sangre, que genera alteraciones en los pequeños y en los grandes vasos, o sea, alteraciones microvasculares y macrovasculares. Dentro de las alteraciones microvasculares, una de las principales es la retinopatía diabética. La retinopatía diabética es la principal causa de ceguera a nivel mundial en personas en edad productiva, en personas que trabajan entre los 25 hasta 55 años de edad aproximadamente. La evolución de la diabetes nos va a ayudar a determinar qué tanto puede ser el daño a nivel de la retina. Después de 10 años de una persona diabética, se supone que ya hay daño microvascular, sobre todo aquellas que no están controladas. Y en nuestro medio, en nuestro país, la gran mayoría no está controlada. Eso es gracias a nuestro querido gobierno. Entonces, eso siempre tiene que tenerse muy en cuenta. En el momento en que le llegue el paciente a su consulta de optometría, no es tan solo, como les había dicho, hacerle un diagnóstico, generarle una fórmula. Siempre en su historia clínica, que me imagino que realizan, indagar sobre antecedentes personales, familiares, farmacológicos. Siempre tener en cuenta que si es una persona diabética, el tiempo de su evolución, porque eso nos va a determinar o nos va a ayudar a determinar si hay un daño o no hay daño. Siempre tener en cuenta las glicemias de los pacientes. De pronto no es el manejo de ustedes saber cuánto es la glicemia de un paciente, pero hay que tener en cuenta de que un paciente con mal control metabólico, con hiperglicemias, y nosotros llamamos hiperglicemias aquellas glicemias mayores de 120 en ayunas, mayores de 180 después de comida, el paciente puede presentar visión borrosa. Entonces le llega con una hiperglicemia a su consulta, usted le generaron una fórmula, en ese momento su visión estaba afectada, era por la hiperglicemia, no porque tuviera alguna alteración a nivel visual. Le controlamos la hiperglicemia en 15 días, la fórmula que ustedes le mandaron no le sirvió. Entonces ahí va a pasar lo que decía el doctor Mauricio. Hacen una página web y comentan, este optómetra. Entonces la idea no es esa. Siempre pensar en que hay otras
alteraciones, otras enfermedades que nos pueden generar daño a nivel de la agudeza visual. Estos son otros daños que genera la diabetes que simplemente se los mencionaré. La nefropatía diabética, principal causa de diálisis en pacientes con daño renal. La neuropatía diabética, que es la principal causa de amputación a nivel mundial, excepto en Colombia. En Colombia la principal causa de amputación de miembros inferiores son las minas antipersonas. Y el daño macrovascular que genera es accidente cerebrovascular, o sea, isquemias o hemorragias en la cabeza, infartos, que generan el 80% del total de las muertes en la diabetes. Esta tabla que les muestro aquí es una estadística que nosotros recogimos en el año 2009 en nuestro centro, en el cual reunimos a todos los pacientes que tenían complicaciones, tanto micro como macrovasculares. Entonces, aquí lo que nos está mostrando es las alteraciones oculares se generaron en un 21.8% del total, o sea, del 100% de los pacientes que tenían alteraciones. El 31.9% eran diabéticos tipo 2 y el 10.9% eran diabéticos tipo 1. ¿Por qué les traigo esta tabla? Con esta estadística es importante pensar que la diabetes genera un gran daño. Y el daño ocular es casi, si lo sumamos, daría un 40% y un poquito más, casi la mitad del total de los pacientes con diabetes hacen daño a nivel ocular. El principal es la retinopatía diabética. Entonces, tener muy en cuenta esto. Bueno, según el estudio del tratamiento precoz de las retinopatías diabéticas, existe una clasificación, en el cual clasifica una retinopatía diabética no proliferativa y una retinopatía diabética proliferativa, que sería la forma más avanzada y más grave de la enfermedad. Por lo general, este paciente tiene una agudeza visual bastante disminuida y casi ciego. En la retinopatía diabética no proliferativa hay una subclasificación que es leve, moderada, severa. Algunos autores meten muy severa también. No les voy a hablar sobre la subclasificación, pero el mensaje en esta diapositiva es: a mayor compromiso de hemorragias, de exudados, neovascularización, obviamente mayor va a ser el daño a nivel de su agudeza visual. Entonces, si nosotros encontramos un paciente que tiene esto en el momento del examen físico, siempre pensar en un manejo multidisciplinario. Entonces, para eso está oftalmología. Siempre ojalá se pudiera poner en contacto con el médico tratante de su diabetes, el cual lo podría enfocar un poco más. Los síntomas que normalmente generan estos pacientes y con el cual le pueden llegar a su consulta son visión borrosa, pérdida lenta de la visión con el tiempo, fotopsia, que lo van a referir como moscas volantes o chispitas en los ojos, sombras o áreas de visión perdida y dificultad para ver, sobre todo de noche. Entonces, paciente que llegue con esto a su consulta, pensar siempre en que pueda tener alguna alteración de tipo metabólico, y si indagamos en sus antecedentes podemos encontrarnos que es diabetes. Esta partecita de acá, un fondo de ojo de un paciente con una retinopatía diabética no proliferativa, en el cual podemos observar un daño a nivel de la microvasculatura, o sea, microhemorragias, pequeñas zonas de exudado. Esta partecita pues es más de oftalmología, pero aún así siempre tenerla en cuenta. Paciente que tenga esto, hay alteración a nivel de su agudeza visual, y mucho más si presenta esto. Yo creo que en esta imagen no habría mucho que decir. Obviamente es un paciente con una afectación muy grave, su clasificación va a ser muy severa, va a ser una retinopatía diabética proliferativa. Lo más seguro es que tenga pérdida casi que total de su agudeza visual.
Entonces, este paciente no es generarle una fórmula, estas gafas te sirven, porque no va a ser así. Entonces, pensar siempre en enfermedades sistémicas que nos pueden estar alterando la agudeza visual. Las complicaciones más frecuentes: hemorragia vítrea, hemorragia subhialoidea, ectopía macular, desprendimiento de retina y neovascularización. Por otra parte, existen las enfermedades vasculares. En estas encontramos lo que es la hipertensión arterial, la cual también es una pandemia. Diríamos que de cada 10 personas, aproximadamente 5 son hipertensas. Y estoy seguro que dentro del auditorio hay gente hipertensa, a pesar de que hay gente joven. Tenemos la enfermedad embólica, la hipertensión intracraniana y las migrañas, que es muy frecuente que se presenten. En este caso les voy a hablar más sobre la hipertensión arterial, porque esta me va a llevar a generar las demás patologías. Entonces, como les había dicho, la hipertensión arterial también es una pandemia, genera daño en múltiples órganos, entre esos la retina. Entonces, genera retinopatía hipertensiva, la cual al momento del examen físico, si se le hace un fondo de ojo, vamos a encontrar aumento de la luminosidad de los vasos, entrecruzamiento de vasos y hemorragias y o exudados. Esta es la imagen clásica de una retinopatía hipertensiva, en el cual vamos a encontrar zonas de hemorragia, aquí se ven un poco más agrandadas, de exudados, sobre todo depósitos grasos, y el exudado algodonoso, que son zonas de isquemia, o sea, zonas que se quedaron sin oxígeno, y se produce este daño. La imagen clásica del papiledema, el edema de papila, una imagen, una papila totalmente borrosa, bordes irregulares, zonas de microhemorragias. Lo más seguro es que este paciente tenga una gran disminución de su agudeza visual. Paciente que llega a nuestra consulta nos refiere a que es hipertenso, siempre ver si hay o no complicaciones, si es una hipertensión de difícil manejo. ¿Cómo sabemos esto? Fácil. Le preguntamos cuántos medicamentos consume. Consume más de 3 medicamentos para su hipertensión. Paciente de difícil manejo. Lo más seguro es que ya tenga complicaciones o pueda tener complicaciones en su retina. Entonces, siempre pensar en esto. Esta es una clasificación ya bastante viejita, pero que todavía se utiliza, que es la clasificación de Kay Wegener Barker, en la cual lo importante de esta tabla es saber los estadios en el cual podemos encontrar a nuestro paciente y el porcentaje de supervivencia que éste tiene. Entonces, un paciente que tenga una hipertensión en el cual encontramos alteraciones a nivel de la retina, como lo que es la vasoconstricción, sería un estadio 1. Entonces, la supervivencia de este al primer año es del 90%, o sea que el 10% restante ya tiene alteraciones en el primer año, en la retinopatía hipertensiva. A los 3 años el 30% ya tiene alteraciones. Y si nos vamos al otro extremo, que es el estadio 4, el 80% en el primer año tiene alteraciones, y a los 3 años casi el 100% tiene disminución total de su agudeza visual y hasta ceguera. Entonces, vean lo grave que es una simple hipertensión. Y si nosotros no indagamos al paciente desde que llega con una buena historia clínica, una buena anamnesis, se nos va a pasar todo esto. Entonces, van a generar una fórmula que, como les digo, no les va a funcionar al cabo de un año. También encontramos dentro de las causas vasculares la migraña. La migraña no es